soy Manuel Quiles Cruz, aquí transmitiendo en mi canal de YouTube. Pues hoy vamos a hablar de la cartilla moral. La cartilla moral es un documento escrito por don Alfonso Reyes, aparece por primera vez en 1952, pero se construye años antes en el gobierno de Manuel Ávila Camacho y precisamente siendo secretario de Educación don Jaime Torres Bodet. Hay una historia muy interesante sobre la elaboración de la cartilla moral, porque es un encargo que se hace a don Alfonso Reyes y que precisamente quien resultó ser editor de esta cartilla moral escribe una serie de datos históricos, escrito en una jornada 24 horas del 15 de septiembre al 16 de septiembre. La cartilla moral va encerrando toda una serie de ideas sobre lo que debe de ser la actitud, la parte moral, que es el conjunto de normas que están como comportamientos que pueden estar escritos o no escritos. Es decir, a eso se refiere la parte moral, una serie de comportamientos que los hombres ejecutamos, que pueden estar escritos o no escritos, pero que se tienen que cumplir. Y la moral, la norma es ese conjunto, es ese espacio donde se dan ese comportamiento. Y la escribe don Alfonso Reyes y hubo una edición, aquí vamos a ver nosotros cómo está esta edición, porque esto es muy importante políticamente. Esta edición fue elaborada, esta es la página legal. La página legal es importante porque nos dice cómo se registra. Y en este caso, por ejemplo, José Luis Martínez es el que hace la adaptación. La cartilla moral señala el documento en su página legal, forma parte de los materiales relacionados o seleccionados para los programas emergentes de actualización del maestro y la reformulación de contenidos básicos. Esto quiere decir que este documento en su página legal está relacionado con aquella cajita de contenidos básicos en el año de 1992, 91-92, contenidos básicos, cuando se entrega la caja a los maestros con las guías muy buenas las de ese proceso de modernización educativa, y se entrega la cartilla moral que venía editada en un tamaño media carta, color azul, y desde la cual se hizo un trabajo que no fructifica porque se guarda generalmente esa caja, dado que las autoridades les dicen a los maestros que tienen que regresar la caja con los materiales y con las guías al final del año. Para evitarse problemas, muchos maestros guardaron esa cajita con la intención de regresarla al final del año, ni las pidieron, ni las solicitaron los directores y las cajas se quedaron por ahí. Pero ahí venía la cartilla moral y lo que nos está diciendo aquí es que están tomando esta edición de 1992 y las reimpresiones de 2018, pero no es la edición de 92, no tiene, en términos de diseño gráfico, no correspondería a la edición de 1992. Es simplemente los colores, el manejo que se hace, porque originalmente no viene ningún discurso del presidente Ávila Camacho, y eso lo marca don Alfonso Reyes. Pero hacen esta reimpresión y la producción pertenece a la Secretaría de Educación Pública y los derechos reservados están a favor de don Alfonso Reyes en la primera edición de 1952 y en la de 1992, que es la edición de la Secretaría de Educación Pública. Y tiene un registro internacional que es el 968-2942-799, impreso y hecho en México. Y menciono esta parte de la página legal porque esto es muy importante. Vamos a observar que la cartilla moral de don Alfonso Reyes
editada por la Secretaría de Educación Pública, ahora para la edición de 2018, bueno, no trae los colores, no son los colores originales, y lo que hacen en la presentación es una crítica a la corrupción del régimen. No dicen, aunque señalan que por muchos años están refiriendo al régimen neoliberalista y que marcan que hay una ausencia de oportunidades del empleo y de los satisfactores básicos, como la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Bueno, los valores ahí han estado siempre. O sea, no hay, creo que no es una pérdida, ahí están estado los valores. Lo que pasa es que el proceso educativo no ha permitido, no ha permitido que los sujetos desarrollen esa parte. Y no han permitido porque no nos explican por qué esa pérdida. Y yo digo, ¿por qué esa ausencia? Y deberían de explicarnos, yo creo que todo tiene que explicarse, porque en la reforma de 1972, que empieza en la ausencia del civismo, porque no hay enseñanza de civismo, sino que hay un área de ciencias sociales, se empieza a notar que posteriormente habrá una crisis educativa. 1973 es el año de la liberación femenina, y ese año marca para todos aquellos que traíamos una formación de casa donde se hablaba de usted a los padres y donde se pedía permiso para todo. 1993, en los modelos de casa, los varones teníamos que ceder los asientos a las mujeres en los transportes públicos. Y entonces empezamos a entrar en un conflicto de identificación, de identidad, porque las mujeres no aceptaban el lugar. Es decir, que empiezan a cambiar esos modelos, ¿sí? Y claro está que las personas formadas con el modelo de 1972 hoy son los abuelos, las abuelas de nuestros niños de la escuela primaria. Es decir, las de 1972 que hayan estudiado la primaria en ese momento, eh, si lo viéramos de alguna manera, tendrían ya ahorita, tendrían 12 años, vamos a poner en 72, en 73, y de 73 a 83, 93, 2003, 2013, 52 años más 6 son 58 años. Son personas, hombres y mujeres, que tienen hoy 58 años y que no pudieron tampoco desarrollar esa parte educativa. Por eso la escuela empieza a entrar en conflicto, entra en conflicto con los padres de familia, porque aunque me digan, hay escuelas que sí hacen participar a los padres de familia, pero yo creo que ahí se empieza a generar un conflicto. Después ya vendrán los otros modelos, que es el de el modelo de la modernización educativa, donde el concepto es contenidos básicos. Son nuevas formas de organizar y está diseñado el programa para los que van a abandonar la escuela. Ahí también está el concepto de habilidades intelectuales y de reflexión. Luego vendrán las competencias para la vida ya con la RIEP y después los aprendizajes clave. Pero de las competencias para la vida de 2004, ¿sí?, al de 2011 en preescolar, se pierde el concepto de competencia y se agrega en 2011 el concepto de aprendizaje esperado, para que en 2017, con los aprendizajes clave, el concepto sea el de aprendizaje clave, es decir, de contenido básico como nuevas formas de organización o de desarrollo de habilidades intelectuales, como la búsqueda de información, la lectura, la escritura y la solución de problemas. Cambia a 2011 con competencias para la vida, donde la competencia es un enlace de capacidades que se pueden aprender de manera formal o informal por un sujeto, y que lo que le permiten al sujeto es mostrar sus cualidades y sus tareas. Cualidades como virtudes y tareas como lo que sabe hacer en un contexto determinado con la intención de solucionar un problema. Es decir, las aprende el sujeto de manera formal o informal,
hablo del concepto de competencia. Y el concepto de aprendizaje esperado lo que agrega, inclusive manejando los mismos conceptos de las 4 capacidades que vienen manejando desde preescolar, nos empieza a hablar de lo que sería el conjunto de, y además la práctica. Pero además agregan los aprendizajes clave que de no lograrse en la escolaridad, van a presentarse los momentos cruciales donde el sujeto no va a poder resolver las situaciones de esos propios momentos cruciales. Por eso esta idea de la pérdida de valores culturales, morales y espirituales, no es que se hayan perdido, ahí están. Lo que sucede es que en términos de educación, los gobiernos no hicieron gran cosa. Y luego lo que nos habla el párrafo siguiente, en esta presentación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde la idea de don Alfonso Reyes no debía de estar una presentación de un presidente. Eso es lo que dijo Alfonso Reyes. Y lo que habla este párrafo de que los seres humanos necesitan bienestar, cuando ya el presidente originalmente, antes de hablar de la nueva escuela mexicana, habló de una educación para el bienestar. Entonces el concepto de bienestar es un concepto interesante y agrega lo que coloquialmente manejamos, no solo de pan vive el hombre, porque para alcanzar la felicidad se requiere el bienestar material y el bienestar del alma, como decía José Martí. Eso lo refiere López Obrador, pero el fraseo del presidente es muy importante. Y es muy importante porque pareciera que es fácil alcanzar la felicidad. Y lo que dice, parafraseando José Martí, es que la felicidad se obtiene con 2 caminos que se adquieren, que se construyen. Uno es el bienestar material y el otro el bienestar del alma. Y esta frase del bienestar del alma a mí me parece muy interesante. La felicidad, mientras que no se tenga, siempre aspiramos a buscarla. No hay ninguna persona que no aspire a ser feliz. Pero para poder ser feliz, cuando se habla del bienestar material y del bienestar del alma, implica la salud en primer término y un estado de paz. Si no hay salud y no hay estado de paz, es muy difícil alcanzar el concepto de amor. Ya en otro momento, en otra de las videograbaciones, he estado hablando de lo que es el concepto de educación armónica. Y desde ese concepto he hablado de 5 conceptos: la confraternidad, la unión, la comunicación, el trabajo en conjunto y la voluntad para hacer ese trabajo en conjunto. He dicho en otro video también que cuando yo ya tengo esos conceptos, la convivencia es necesaria, pero en la convivencia encuentro opiniones que no son empatadas con las mías. Puedo tener conflictos, pero si llego a acuerdos y establecemos estos acuerdos, ahora el concepto se llama amor. Por eso, para poder alcanzar la felicidad, que sí, este párrafo es muy importante, estas palabras del presidente son importantes porque él va marcando la ruta de la nueva escuela mexicana. No lo ha hecho el secretario de Educación. El secretario de Educación espera el fraseo, es decir, espera que le tiren línea para poder hacer las cosas. Por eso este ente que se llama Nueva Escuela Mexicana está en construcción. Y para llegar a la felicidad necesito tener salud, necesito tener paz en el alma. Eso es correcto desde mi punto de vista, el bienestar del alma. Y necesito tener también amor, como un concepto en el que se concatenan muchos conceptos a una cadena de conceptos. Como lo he señalado, confraternidad, unión, comunicación, trabajo en conjunto, voluntad para hacer el trabajo, convivencia, encuentros y desencuentros y acuerdos para llegar al concepto amor. Es una concatenación la que se va presentando, porque puedo manejar 1 o 2 conceptos como armonía y como amor para irlos enlazando a otros conceptos como salud, como paz, como alegría también, la alegría como un reflejo psicológico, y de la alegría a la felicidad y de la felicidad a la dicha, porque es una dicha poder hablar para maestros, poder trabajar para maestros. Y de ahí ya se derivan otros conceptos, por ejemplo, el trabajo, la disciplina traducida en trabajo,
la obtención del dinero, el conocimiento, el saber, la creatividad, la innovación, el genio, la brillantez, muchísimos conceptos que se van derivando y que en la idea de don Alfonso Reyes se pueden obtener también a través de cumplir una serie de condiciones morales. Por eso la propuesta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que para lograr el renacimiento de México busca hacer realidad el progreso con justicia. Es decir, progreso, justicia y promover una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. Y estos conceptos son muy interesantes. Es decir, lo que está haciendo el presidente de la República es darle fuerza a esa unión familiar, es decir, la confraternidad tendría que ver con la hermandad que tengo que vivir en la familia, con la unión que tengo que mostrar en familia, con la comunicación, con el trabajo en conjunto de la familia sustentada en el amor de la propia familia, en el amor al prójimo, a mis compañeros de escuela, a mis alumnos, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. Y eso lo va a tocar don Alfonso Reyes. Por eso la difusión de la cartilla moral de don Alfonso Reyes es un paso, dicen, es un paso inicial para poder establecer una reflexión nacional que permita sobre los principios y valores que se puedan contribuir a que las comunidades del país y en ellas mismas se logre una convivencia armónica. Por eso el concepto de armonía, de educación armónica y este de convivencia armónica son muy importantes y necesito estar machacando los conceptos. Entonces hablo de la confraternidad como una hermandad, porque somos el género humano y se dice que el género humano somos hermanos, pero lo puedo hacer a nivel de familia, lo puedo hacer a nivel de grupo escolar. Y a nivel de grupo escolar, la hermandad se da, la confraternidad y se da la unión, la comunicación y el trabajo en conjunto. Y aquí es donde entra en conflicto el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. Porque si está hablando el presidente de la armonía, el presidente está hablando sin que esté explicitado, está hablando de un trabajo en conjunto. Y el conjunto somos la sociedad que conformamos el propio Estado mexicano y que conformamos parte de la patria. Y es momento de rescatar el concepto de patria como se hace en la dimensión de la diversidad cultural para poder abordar a la excelencia educativa como la columna vertebral del sistema educativo nacional. Por eso el concepto de convivencia armónica, de respeto, saber reconocer, valorar, ¿sí?, las condiciones del otro y la pluralidad y la diversidad. Es decir, vivimos en un país pluriétnico, hay una gran diversidad en la nación y lo que hace el presidente de la República es compartir en la invitación que nos hace dentro de las familias para que estos pensamientos puedan reflexionarse. Hay que compartir este tipo de pensamiento. A mí me parece un documento bastante importante, bastante interesante, y lo que pide es que podamos dialogar, porque el diálogo es lo que nos permite llegar a los acuerdos y entonces podemos llegar al concepto de amor. Ese es el concepto de amor. Y difundir estos pensamientos, establecer el diálogo entre los integrantes acerca de la moral, acerca de la ética y acerca de los valores que necesita toda sociedad para poderse construir todos así, todos entre todos, como un trabajo en conjunto en una sociedad mejor. Esta presentación merece analizarla de otra forma, porque estos 5 párrafos que escriben en nombre del presidente de la República nos dan la idea de lo que hay que hacer. Y me da gusto porque el presidente insiste en la convivencia armónica y desde ahí ya condiciones que tienen que ver con el bienestar material, con el bienestar del alma. Por eso, una condición para poder avanzar emocionalmente es que aprendamos a conocernos nosotros mismos y ese concepto, aunque no le guste a mucha gente, se llama espiritualidad. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, les agradezco su atención. Hasta luego. Muchas gracias, maestros. Que estén muy bien. Les agradezco mucho su atención. Gracias.